Ya, bienvenidos a una nueva y aterrorificante capítulo de tu programa favorito, Cinemascopio Podcast en cuarentena. ¡Woohoo! Desde Quédate, casa. quédate en casa. Ya, hoy día estamos titular completo. Está la Fran allá. Hola. Fran. Está la Cami. Hola. Está la Nati. Hola. Y está el Marco, que dice hombre lobo, que probablemente es un hombre lobo. No, me afeité, más encima la cagué. Justo hoy día no, pues Marco. Hoy día no. Ya, como pueden ver, cachar con la música y ver con lo que está escrito ahí, hoy día vamos a hacer un programa a pedido. Primera vez que hacemos un programa a pedido 100%, que lo pidió don Gecho López, y que pidió que habláramos sobre los hombres lobos. Así que hay ahí que está decir Gecho, hola, muy buen tema. Vamos a hablar hoy día de los hombres lobos, pero vamos a acotarlo un poco en el cine, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de ver qué pasa con estos seres licántropos. ¿Ya? ¿Alguien quiere una palabra previa antes de partir? Como en general. Oye, espérate, yo quiero hacer memoria porque en el estallido social nosotros estábamos preparando, habíamos dicho que íbamos a hacer algo para el especial de Halloween. ¿Eran los hombres lobos o era otra cosa? Era algo, pero no me acuerdo. Puede haber sido el hombre lobo, porque en algún momento de Halloween hicimos vampiros. Hicimos vampiros, hicimos brujas. Después del episodio de vampiros dijimos que íbamos a hacer un episodio de hombres lobos, pero que quedó en nada. Entonces bueno, ahora cuando me estaba viendo, yo dije, esto lo habíamos conversado. No, íbamos a hacer de zombies. No, sí, también hablamos de zombies. Sí. Vimos dos películas de zombies y hablamos de zombies. Un capítulo grande de zombies, pero no pudimos. Algún día será. Ya, a ver. Dos palabras para empezar el tema de los hombres lobos. Los hombres lobos no es una cuestión que nace del cine, sino que es muy antiguo. Incluso dicen que es uno de los mitos más antiguos junto con el de los vampiros. Nace incluso en Grecia. Desde ese momento ya se empieza a ver a las primeras descripciones de los hombres lobos, personas que se transforman en lobos. En el resto de las culturas podemos ver otras transformaciones en otros animales, y ahí vienen los distintos tipos de nombres, porque licantropía solamente significa que transformarse en lobo, pero existen transformaciones distintas. Esto tuvo el auge grande en la Edad Media, donde se inventaron un montón de teorías para explicar cómo se produce esta transformación en hombre lobo. Dicen, por ejemplo, en esa época decían que era por comer plantas. Otro decía por beber el mismo lugar donde lo había hecho un lobo. Después dice donde usar una piel de lobo también tú te podías transformar, y obviamente que podía ser mordido por el otro hombre lobo. La mayoría de estas transformaciones no es voluntaria, sino que es por algo. ¿Alguna vez? Dime. Ser el séptimo hijo de la familia y no estar bautizado. Sí, uy, esa es clásica, es como súper común. Bueno, en esa época que había miles de hijos, de más. La cuestión específica. En vez de una oveja negra, había un lobo negro en la familia. Bueno, entonces las transformaciones en general no eran voluntarias, sino que eran producto de algo, o que comían algo, o era francamente una maldición. Hubo una plaga, una epidemia, así como estamos viviendo nosotros, una epidemia de hombres lobos en la Edad Media, del siglo XVI, perdón, ya pasada la Edad Media, del siglo XVI, XVII. Hubo cacerías de hombres lobos y después pasó. Entonces dicen algunas crónicas que estuvo tan buena hecha la cacería que terminaron los hombres lobos, los que habían se arrancaron para otro lado. Así que por eso que está tan bien hecho y no hay hombres lobos ahora en la actualidad. Ahora, esto es bien en choro. Yo creo que una de las razones por las que los hombres lobos no ha tenido una piedra fundacional del punto de vista del cine es porque tampoco lo ha tenido desde el punto de vista literario. No hay una novela de hombre lobo, así como el pilar que fundamente la historia del hombre lobo, como pasa con Frankenstein, como pasa con Drácula. No existe una novela. Entonces han existido relatos, leyendas que se han ido juntando con el tiempo. En el año 1865, eso lo quería mostrar, hay un gallo que es un arqueólogo y folclorista inglés que se llama Sabine Darling, que escribió un libro que se llama El libro de los hombres lobos, y ahí describe todo lo que se sabe sobre los hombres lobos y llegó a unas conclusiones
muy importantes. Por ejemplo, que no todos los hombres lobos son iguales. A pesar de que sean incluso de la misma raza, pueden ser distintos y depende mucho de cómo se transformó. Porque si se transformó, ya sea porque un lobo lo mordió de hambre o porque un lobo lo mordió de puro salvajismo incontrolable, hereda eso cuando se transforma en lobo. Bueno, son todas las teorías que se especulaban en ese momento, ya estamos hablando del siglo XIX, hasta que lo toma el cine. Y el cine lo toma primero como una película que es un corto mudo del año 1913 que está perdido. Después vino una primera película del año 35 que se llamaba El hombre lobo de Londres, ¿ya? Que es del 35. Y finalmente, donde se estableció el hombre lobo como es ahora, como es en la actualidad, la leyenda como conocemos, es la película del hombre lobo de la Universal del año 41, que la vio la Cami. Ya, Sí, Cami. hablando, pero antes de eso, yo creo que lo que estábamos conversando de la figura del hombre lobo y por qué no pega tanto, yo creo que no es romántico en sí como los vampiros, que tienen toda esta parte como más sensual, más ese encanto que tienen los vampiros y como esa fascinación también por la inmortalidad. El hombre lobo en sí es un animal feral que sucumbe como al instinto y siempre es una historia como súper trágica, como que nunca nadie gana en las películas de hombres lobos. Entonces, eso yo creo que la ha hecho como que por sí solo en el cine no tiene tanto auge como personaje de acompañamiento de otras películas, como por ejemplo en Underworld, que ocupan súper bien el recurso del hombre lobo versus los vampiros, creo yo. A mí me gusta la toma de esa película. No sé qué piensa el resto. O sea, ¿cómo funciona mejor un hombre lobo? ¿Como película solo, como él como protagonista, o siendo parte de otro mundo? De otro... Es que para tratar de introducir también la primera película, que es The Wolfsman, que es de 1941, es interesante igual el concepto del personaje porque tiene como doble forma de ser presentado. Una es como la forma psicológica de tener como esta dualidad, como de ser bueno y de ser malo cuando eres hombre lobo, que el hombre constantemente lo está como aludiendo con, no sé, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, siempre existe como una dualidad en lo que puede ser el ser humano, y el hombre lobo es como muy buen, según yo, es un muy buen referente para hacer esa alegoría. Y la otra forma, que es la que no me gusta, que es la del monstruo, ¿cachai? Como la de la fiera que se come a todo el mundo y que es así un animal. Entonces, igual es como personaje, o sea, como concepto de hombre lobo, tiene esas dos formas que tal vez a través de las películas justamente no se ha logrado llegar como a que tú claro, al equilibrio, y que tú te puedas como identificar con hombre, o sea, humanizarlo, digamos. Y The Wolfsman busca hacer eso igual. La película introduce, porque en esa época Universal quiso tirar como a la parrilla a todos los monstruos, los clásicos de horror. Claro, todos los clásicos de horror, y en esa también estaba The Wolfsman. Pero aún así, como introducen el personaje y como lo plantean durante toda la película, es como ese concepto de licantropía, que incluso en el inicio de la película muestran una hoja de enciclopedia definiendo licantropía como una enfermedad de la mente en la que el hombre cree tener un componente animal, y que puede ser un perro o un lobo, o sea, no necesariamente como lobo. O sea, no, ese era otro concepto, que se podía hacer tirantropía, no sé, tenía otro concepto que podía ser o lobo o perro, pero no estaba como especificado. Y usan como el referente a que se supone que en el castillo Talbot, en Wales,
se había visto como por última vez el hombre lobo, y así introducen la leyenda, que es como... Pero durante todo el progreso de la película, el personaje principal que lo muerde supuestamente un hombre lobo y por eso se transforma, comienza como una batalla consigo mismo, en cómo él lleva el hecho de que sabe que se convirtió en un hombre lobo, pero aún así todo el mundo le dice que está en su cabeza, ¿cachai? Entonces lo que la película hace es presentarte como al hombre lobo que él cree que es, y no el que realmente es, porque se supone que finalmente es algo de la mente nomás, ¿cachai? No es como con mucho más pelo, ni con psicológico. oreja, ni... Sí, pero porque ya. él cree que es un hombre lobo y incluso el pelo que usan es como súper... O sea, no lo ponen así como con el tremendo hocico del lobo, no, es como bastante, entre comillas, según yo, humano o sutil. Sí, le ponen pelo en la cara y todo, pero no es como tan grosero como en No, otras ya, películas estoy viendo que la imagen. vi. Ahí está, Claro, mira. es así, mira, así, igual que él, Como pero un poco más de hipertricosis. pelo, digamos. Eso, claro, eso habíamos conversado un poco antes, que habían también enfermedades que la gente quizás en ese momento no cachaba y veían un gallo un pelú entero y le echaba, decía que era un hombre lobo. Claro, entonces, la película en sí, obviamente es un clásico, es un hito importante en la historia del cine, al menos con el concepto que estamos funcionando ahora, que nos estamos refiriendo ahora del hombre lobo, y está bien hecha, las actuaciones son buenas, me sorprendió. Las escenografías son súper interesantes también. La dirección es bastante como clásica. No es una película como sorprendente, para nada. Pero es una película como tiernucha incluso. Aunque sea de hombre lobo, es como tiernucha. Y en ese sentido me gustó bastante más que otras películas que vi, que después vamos a hablar de esas, que son más actuales y que como que es el monstruo del hombre lobo. Pero me gustó harto más que las otras, porque tiene ese concepto de cuando alguien se cree que es algo, lo va a hacer, ¿cachai? Pero no necesariamente lo es. Es como interesante. Mira, un dato histórico, al fondo. Para los que no saben, los monstruos de la Universal son todas las series de películas que empezaron a hacer desde el año 35 aproximadamente. Sí. Hicieron una primera camada de películas donde estaban todos los clásicos que son Drácula, la momia, el hombre invisible. Después pararon y en la segunda tirada, el primero que tiraron fue con menos presupuesto, con menos lucas, tiraron al hombre lobo. O sea, como es un monstruo como de clase B para ellos, ¿cachai? No fue el pantano también entró después, ¿no? Claro, entró después. Sí. En el Universal, en los estudios en Orlando, hay todo como un museo del horror y... Porque obviamente que primero se basaron en los que tenían novela, venían libros, o los que realmente tenían alguna historia bien interesante. En este caso, el hombre lobo, puta, era una leyenda bonita, pero como que no hilaban bien una historia, ¿cachai? Así que hasta que inventaron una para tirarlo como uno de los monstruos de la universo. Claro, y terminó siendo no monstruoso, digamos, ¿cachai? Igual decidieron presentarlo como más no humano. Monstruoso, porque incluso él como que no mata a nadie, ¿cachai? Como que no alcanza a matar como a una persona y después como que se le pasa, ¿cachai? Es como súper buenito. Aquí nuestros amigos nos están mandando muchos datos bien completos sobre el nacimiento de la mitología del hombre lobo, que viene de muchas partes, incluso en Chile hay una leyenda, dice, de una mujer loba de Popeta, leyenda recopilada por el Plat. Después dice Rodrigo Acevedo, dice: la mitología griega cuenta que el rey Licaón,
que era un tirano, que lo invita a CEO a cenar, le da carne humana y después finalmente lo convierte en lobo, y de ahí viene la palabra, ¿cachai? ¿Tú viste esa película, Marco, la del hombre lobo del 41, dentro de las películas de... No, vi las posteriores, que la que vio la Cami un poco pone en un lugar decente al personaje del hombre lobo, porque las que vi 3, más o menos consecutivas, y me cuesta un poco tratar mal a las películas, pero hay 2 que son basura. Horrible. Y la tercera me gustó mucho porque tira para arriba de nuevo al personaje del hombre lobo. De hecho, es el actor que aparece en Gladiador, que es el esclavista. Ah, ya. El de ojos verdes. Él aparece, es un joven actor, y la película sé que es súper buena. Lamentablemente, mira, vi con la Dani las 2 primeras que son, te juro, te llegan a poner nervioso de lo malas que son. ¿Cuáles viste? Dile el nombre para que no la veamos. Sí, pues, No, el nombre. Mira, vi El hombre lobo adolescente. Oh, Teen Wolf. esa es mía. No, la primera, que trabaja Michael Landon en blanco y negro. Es una película para un público joven de la época. Es dantesca. ¿De qué año es? Del año 57. ¿Qué hace? ¿Bailan? ¿Andan en auto? Tomaban milkshakes. Claro. No, pero es para, ¿sabéis que me perturbó un poco la temática de la película? Porque te muestra a una juventud estadounidense que en ese tiempo era tal cual, porque ¿cachai? Si era producto de época posguerra, muy ahueonada, que casi la época de los malones, pero en Estados Unidos. Entonces, oye, es terrible la película. ¿Con Hombre Lobo? Casi, en este caso, mira, voy a contarla esta porque es la más mala un poco, pero yo sé que las que vieron ustedes son bastante mejores. En base al tema de la agresividad con que se está caracterizando al hombre lobo, se cuelgan de eso, que Michael Landon es un adolescente problemático, y que en el high school le dicen, oye, ¿sabes qué pasa? Hay un psiquiatra que te puede hacer un tratamiento hipnótico para calmarte. Y este científico tiene como una droga que te potencia un poco los bajos instintos, podríamos decir. Y este gallo, como era agresivo, lo pone más rabioso, y en el fondo como que lo involuciona, y ahí aparece el tema del hombre lobo. Pero por ejemplo, me da la impresión que podría ser cualquier animal, porque en el fondo el científico quiere potenciar lo penca y básico del ser humano. Después te cuentan a lo largo de la película que este gallo quería ser como una super raza de gente básica, como superhumano, pero animales, ¿cachai? Ya, el tema es que la película no va para ningún lado, el hombre lobo no sale nunca, salvo al final, y lo matan. El hombre lobo, no te miento, debe salir 5 minutos. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, trata un poco enfoca la rabia en virtud del hombre lobo, pero es una rabia sin sentido. En el fondo tratan a un hueón problemático y agresivo que con esta droga se convierte en lobo. Animal. Me imagino que, claro, en animal no es muy limpia en el tema de la explicación del hombre lobo. Y el personaje en sí, el hombre lobo, no sé si puedes ponerla, Marcelo, porque hasta el personaje, el hombre lobo, con los dientes para afuera, no. Vamos a buscarla por mientras. Yo eso sí que no entiendo. ¿Cuál es de verdad? Porque te hacís bolsa el personaje del hombre lobo, como que de verdad que llega a ser irrisorio. Sí, pues. Pero no entiendo cuál es el punto, si en verdad no da miedo, no sé, no entiendo. Es que ese problema que hay con el hombre lobo, que en el fondo, a ver, como la agresividad es algo normal en el ser humano, no te asusta tanto. En el fondo estáis viendo un hueón feo que es rabioso. Y más encima que el perro es un animal cercano a uno, entonces no hay por dónde que te pueda asustar, porque en el fondo la gente más que asustarse del hombre lobo, tú eres víctima de la rabia. Claro.
A Savage Mira, Last to Kill. Ah, es como así, asesino total. Sí. Oye, ¿Está yo, Michael que esta Se llama I película, Was a Teenage Werewolf. sí, pues, claro, yo fui hay varias de estos I Was, es como una serie de películas, pero como te digo, terrible, terrible esta película, sabes que me costó mucho verla, pero no más que una española que me tocó ver. ¿Cuál es la española? La española se llama La marca del hombre lobo, que es del año, te digo al tiro. Oye, pero un tema interesante que decía ahí, en el fondo es que por una droga, ¿cachai? O por un experimento, o por un tratamiento, finalmente se transforma en este gallo, ¿cachai? Como por tratar de controlarse, al final no logra. Entonces, finalmente es Claro. una versión retorcida nomás de Jekyll y Hyde, lo más, po. Yo, Claro, mi loba exactamente. adolescente fue mucho más agradable que esto. ¿Cuál te tocó ver? La de J. Fox, ¿o no? Sí, Michael J. Fox. Un clásico ochentero. Ya háblanos de esa, Fran. Ya, el hombre lobo adolescente de Teen Wolf de 1985, una comedia horror. El mismo año de Volver al Futuro. El mismo año de Volver al Futuro, de hecho, estaba cuando sale y es estrenada. Volver al Futuro estaba en la 8ª semana y esta logró llegar al 2.º lugar. De hecho, hizo caleta de plata porque le hicieron con $1 millón y recaudó 80. Pero también se basa de que estaba Volver al Futuro, entonces todo el mundo quería ir a ver a Michael J. Fox, y Michael J. Fox era famoso por la serie Family Ties, que era súper popular, entonces era el actor del momento. Y la historia trata de Scott, que es un jugador de básquetbol, son súper malos en el equipo de básquetbol, y es súper poco popular, medio estúpido, y está pasando por un proceso de pubertad, y que él se siente extraño, como más intenso y un poco más irritable y un poco más agresivo, y que le pica el cuerpo y le salen pelos por todos lados, y resulta que en su familia hay un gen que de repente se salta una que otra generación, en el que los hombres cuando llegan a la pubertad se hacen hombres lobos. Su papá es hombre lobo, él es hombre lobo, pero ahí está con el papá, que le dice, oye, hijo, no todo es malo, esto es parte de la familia. Con lentes, po, ¿cachai? Sí, no, sí, es adorable, es súper adorable, porque él al principio quiere esconderlo, lógicamente, pero en un partido de básquetbol le sale a relucir su enfermedad o condición, y al final es tan buen jugador de básquetbol y que lleva al equipo a la victoria que se hace súper popular, y todo el colegio está vuelto loco por el hombre lobo, las minas lo quieren. Entonces, más que un tema sobre hombres lobo, es como una historia de adolescente, de alguien distinto y de un adolescente que tiene que aprender que finalmente siendo más honesto y más sincero consigo mismo y más real, vale más que alguien popular. Ya él da los mismos típicos problemas de películas adolescentes, de cuando se hace más popular deja a los amigos detrás y al final los amigos de atrás valen más que los nuevos, y comedia adolescente ochentera. Buscando su identidad. Claro, buscando su identidad, pero con hombre lobo de por medio. Y lo hace una película súper simpática. Yo, de hecho, la vi hace muchos años, la he visto creo que un par de veces, me acordaba de varias escenas como icónicas, es adorable. Y Michael J. Fox en esa época es un amor. Sí, es súper bonito. Sí, en verdad es súper Sí, bonito. es adorable, adorable. Oye, me alegró harto el comentario de la Fran, porque yo tengo súper buenos recuerdos de esa película. Debe haber sido la 3ª o 2ª película que arrendé en mi vida, y es una película muy simpática, esa es la palabra. Sí, no es de terror, nada, sí es una cosa como alegre y tranqui, y sí tiene esos pedazos de repente de las películas que los 80 como esas partes un poco más lentas, que tú decís, esto podrían haberlo cortado. Pero en verdad, no, está como bien redondita. Igual estaba contándole al Marcelo antes de que trataban de capitalizar de Volver al Futuro, po. En Brasil, por ejemplo, le pusieron como nombre a la película O Garoto de Futuro.
el joven del futuro, y no tiene nada que ver con Viaje en el Nada que ver. Tiempo. Nada que ver. En Italia le cambiaron el nombre al personaje en la traducción y le pusieron Marty en vez de Scott. Entonces, pero esas cosas. Buena película para ver, nostálgica. Sí. Oye, tenemos un par de comentarios a propósito de lo que estábamos hablando de las películas antiguas. El Marcelo Sagasti nos comenta, las películas de Fisher son un gran referente de películas de los monstruos típicos cinematográficos. Clásica de su época y abarca desde Drácula hasta Frankenstein, que era lo que estábamos hablando antes, pasando por el Lobo e incluso la señora Frankenstein. Eso sí, son referentes ya que algunas no son muy buenas, pero fueron de las primeras. El Feli, hola Feli, cariño de las niñas, dice, qué buena película, por lo que estaba hablando la Fran. Yo la vi estrenando en el videoclub. Y, ¿qué más tenemos? El Rodrigo Acevedo también pone, Hombre Lobo Adolescente es una muy buena película. La serie de Hombre Lobo Adolescente es buena la trama, aparecen personajes, pero es interesante la serie. Sí, es completa, igual es distinta. La Teen Wolf de MTV salió ya en los años 2010 en adelante y es una versión mucho más modernizada, tiene más sustancia. Y obviamente debe tener más, yo no la vi como los primeros 2 capítulos. Esta es más, obviamente es más sencilla. Ya, Nati, sigue tú misma, tú viste el remake del 41. Sí, remake no remake. Claro, la Cami vio la versión como original y yo vi la del 2010 que me pasó, yo cuando elegí las películas fui así a la vida, ¿cachai? Onda como no sabía qué iba a ver. Y cuando la busqué y todo, yo dije, oye, tiene re buen elenco, onda. Benicio del Toro, Anthony Hopkins, la Emily Blunt, Hugo Weaving. Sí. Y yo dije, oye, esto pinta. Y no me gustó. O sea, lo que les dije antes, es tan mala que al final es buena. Como que no sorprende. Ese es el problema. Yo creo que eso es el gran problema de todas las películas de Hombre Lobo, que no sorprenden, ¿cachai? Como que lo que decía el Marcelo al principio, no hay un sustento, no hay una novela, no hay de dónde firmarse, entonces finalmente pasa a ser, tratas de tener a alguien que siempre va a ser secundario como protagonista, entonces no tenés cómo armar como, hacerlo florecer. La historia es bastante parecida a lo que contó la Cami, pero aquí es como un drama familiar, una mamá muerta, un hijo eternamente metido en psiquiatra, ¿cachai? Y justamente hablan de esto, de que él fantaseaba con que tenía esta versión dentro del mismo, ¿cachai? Dentro del mismo, que era un hombre lobo, pero el psiquiatra no le cree, y finalmente como que lo ponen a prueba, y muestran toda esa transformación. Y como que dentro de los puntos fuertes que tiene la película es que fue, en lo que fue animación y caracterización de personajes, como que se lució. Como que eso fue muy bueno, la transformación del Benicio del Toro en Hombre Lobo. Así como que eso llamó la atención de la crítica. Se supone que es una película de terror y la verdad es que en 2 momentos nomás, yo decía como, salté, pero porque claro, si te tiran un tipo así directo a la cara, obviamente que vaya a saltar, ¿cachai? No, porque en verdad me diera miedo. Pero cacha que es de 2001 y está bien hecho la transformación, porque los hombres lobos tienen, las películas de hombres lobos, una característica que tiene que estar en toda película de hombres lobos, que es la transformación. Claro. Sí. Entonces, esa weá es aquí lo logra, uno la ve y va viendo cómo va pasando, ¿cachai? Entonces es interesante, es entretenido. Pero hay una escena, ya, esto es máximo spoiler, yo no sé si usted alguno la vio, ¿cachai? Pero yo la vi y la recuerdo con buenos recuerdos, digamos. Ya. A mí me gustó. Es que ¿sabéis qué me pasó eso? Que al final yo decía, no puedo creer que esté viendo esto, pero ¿sabéis que no es tan mala? Que hay una escena en que el Anthony Hopkins y el Benicio del Toro son los personajes principales y son padre e hijo, y ambos finalmente son hombres lobos, ¿cachai? Y se tienen que enfrentar. Y esa escena de ellos dos peleando, así como sacándose pedazos, es muy entretenida, es buena. Pero ¿para qué se quiere matar? Sí. Que tiene que Las quedar uno actuaciones vivo. son re buenas. ¿Qué cosa? ¿Tiene que quedar uno vivo? ¿Por qué se quieren matar? ¿O por qué se odian? Nomás porque son lobos. No, pues son hombres lobos. El Benicio del Toro se entera que el papá le había mentido toda la vida, ¿cachai? Que la mamá no había muerto en las condiciones que él le había contado, no se había suicidado, entonces... La mató él al final. Exacto. Claro,
La mató el Y papá. él lo muerde también y lo transforma en hombre lobo, entonces ahí como que hay esa lucha de mala relación familiar eterna. Así que, mira, ¿sabéis que no sé si es mala en verdad? Ya como que cuando la vi yo dije que estoy viendo, pero después lo pensé y en realidad no es tan mala. Pero me falta, es olvidable. ¿Cachai? Onda como que no te asombra, no te sorprende, no te plantea nada nuevo, es la clásica historia. Sí, pero por ejemplo, de cuando dijeron, hablamos de hacer esto de hombres lobos, y al tiro me acordé de esta película. Ya. Porque para mí quedó como buen concepto, entre comillas, de hombre lobo. Quedó Ya, como para ti es un grabada buen en mi mente como... ¿Ah? Para ti es un buen referente. Para mí, en verdad, como que no. No sabría decir si es un buen referente, pero como el hombre lobo que me planteó esta película cuando yo la vi, me quedó como hombre lobo. Entonces cuando planteamos el tema, yo me acordé del tiro de esta película, de la Ya. película de Benicio el Toro de hombre lobo, porque es que hay pocas, o sea, no son tantas tampoco. ¿Sabéis Yo qué me opino lo pasa mismo que la Cami. del En hombre la, lobo? ¿Sabes qué pasa, Nati? Te voy a interrumpir un poquito. Son tan malas las películas de Hombre Lobo que esta como que pesca al Hombre Lobo y lo tira un poquito para arriba. Y como concepto tal de película media victoriana y todo, yo igual me la creía, pero tampoco es como que uno dijera, oh, es la gran película. No, La definitiva de Hombre Lobo. me atrevería a decir que de todo el piño debe ser la mejor. Pero, volvemos de nuevo para atrás, el personaje Hombre Lobo no es, como que no es llamativo. ¿Tú, Marce, qué Que viste? según yo es Ya, guión. mira, yo también vi dos, voy a tirar primero la primera que vi, que se llamaba El Pacto de los Lobos. Esa película yo la había visto hace muchos años y como que no me acordaba de algunas partes, pero no me acordaba tanto, y ahora la vi de nuevo con calma. Es una película francesa del año 2001. Y ¿Cómo se llama, perdón? El Pacto de Lobos. Pacto del Lobo. Ya. Y bueno, y trata una historia que es real. Ahí podemos ver las imágenes sobre Francia, un poblado, una región de Francia en que empezaron unos ataques y a matar a mucha gente, sobre todo mujeres y niños, jóvenes. Entonces empezaron a haber muchas teorías y una de las teorías es que era un hombre lobo. Y el rey manda a un taxidermista del palacio para que fuera y cuando capturaran a esa bestia, que no sabían lo que era, lo embalsamara y se lo llevara. Y este gallo a su vez llega porque era un explorador y había recorrido América, ¿cachai? Y se trajo como un indio, un indígena, y que lo acompañaba porque le había salvado la vida. Y ahí se empiezan a ver situaciones, se empiezan a enamorar de alguien, empiezan a buscar, empiezan a ver sospechosos, empiezan a ver si realmente eso no es un hombre lobo o si eso no es alguien, algo humano que está produciendo eso. Está la Mónica Bellucci, que es como la única actriz bien conocida que está en esa película. Y es bien entretenida, es rara, porque mira, hay como Kung Fu, ¿cachai? Así como mezcla de... Toda la parrilla. Es una película cine B, pero con plata. Así. Entonces es bien Es como el llanero solitario, man. La bestia de Gaudán, esa misma. Y como existe, es de verdad, tú vas a esa zona y existe toda una mitología respecto a eso. Tú vas y venden recuerdos sobre eso porque existió. Y la historia real dice que estuvo unos años y después ya no pasó nada más. Entonces esta como que le cuenta la historia cómo realmente fue, qué pasó. Entonces viene entretenida, la película no te aburre y la película te da como una versión de cómo la gente veía la cosa de los hombres lobos en el 1700. Entonces, por ese lado es entretenida, ¿no? Si esa película no te aburre, es una mezcolanza de cosas, de kung fu, de western, de aventura, de terror, ¿cachai? Es una mezcolanza de cuestiones, pero al final te entretiene. Entonces no es una obra gigantesca, ¿cachai? Del séptimo arte, pero sí te entretiene, cumple. Ya, a ver, ¿quién faltaba por ver? Ya nos dimos una vuelta. Sí. Ya, la Fran. La segunda. La segunda. Ya. A mí me tocó, igual se enlaza un poquitito con la que vio la Nati en un detalle. Vi An American Werewolf in London, que es una película de 1981
y también está catalogada como comedia horror. Y de hecho es uno de los primeros como grandes precursores, y muchas comedias horrores modernas las citan como inspiración para ella. Estuvo dirigida por John Landis, que hizo Los Hermanos Caradura, Coming to America, y fue el director de Thriller. Debido a esta película, Michael Jackson buscó a John Landis para que dirigiera el video musical, y hizo dupla, que este es el gran plus de esta película, con un caballero que se llama Rick Baker, que es un maquillador, que ganó el primer Oscar a maquillaje, que fue por esta película, y de ahí en adelante ha sido nominado 11 veces y ha ganado 7, incluida por la película de la Nati, de Wolfman. La película, la verdad, es más o menos lenta, tiene este tema de los 80, que de repente la edición no es la mejor, como que tiene escenas que a veces como que le sobran, pero igual tiene un humor extraño a ratos, como que da risa, pero es como un tema nervioso, más que da risa, algo que te haga reír. Y lo que tiene es el maquillaje. Esa cuestión de por lejos es maravilloso. Es una cuestión de puro maquillaje clásico. La trama trata de dos universitarios que salieron y están haciendo mochileo en Europa. Uno quería irse a Italia, el otro quería partir en el norte de Inglaterra, y así ahí partieron. Y estaban en unos pantanos, llegan a un pueblo, el pueblo les dice, no se queden aquí, váyanse, los echan, y cuando los echan, en los pantanos los agarra un hombre lobo, a uno de los amigos lo destroza, y al otro lo hiere, y cuando despierta tiene las cicatrices, y el amigo se le aparece como un muerto no viviente, y empieza con todas las heridas, y después empieza como a descomponerse a medida que se le sigue apareciendo como que lo pena. Y le dice que se tiene que suicidar porque si no va a matar mucha gente, que él lo que en realidad es un hombre lobo. Y ahí la película tiene como, está una enfermera que lo cuida en el hospital y como que se enamoran y se lo lleva a la casa, y por eso sigue en Londres, no sé por qué siguió en Londres, se debe ir de vuelta a su casa. Pero, insisto, el maquillaje vale la pena. De hecho, la escena de la transformación es una escena clásica de horror, es una opción impresionante, porque antes de eso, todas las transformaciones a hombre lobo o a criaturas en fin, se hacían como fuera de cámara, y como que destello o aparecían. En esta se ve la transformación física del humano al hombre lobo, ya hacen obviamente cortes de escenas, pero en una parte tiene el hocico que yo vi el animatronic, es una cosa de metal, un robot que está envuelto en silicona, y abajo la cuestión abre el hocico y lo estira, y así es como se ve el maquillaje en la película. Entonces, en verdad, fue como un gran logro, y por eso ganó el Oscar. También le fue bien en las ganancias, 62 millones, y el tipo en realidad es conocido por muchas cosas, Men in Black, The Grinch, Norbit, Maléfica, El Profesor Chiflado, y ganó Oscar por varios de esos. Así que vale la pena verlo. Mira, Rodrigo Acevedo dice, esa es para mí la mejor de Hombre Lobo. En esa época daba mucho miedo, yo recuerdo haberla visto de niño. Y Andrew Garner dice una cosa súper cierta, me dice, hoy por hoy el realismo se toma el cine. ¿Cómo saldrán las películas de este tipo, de este realismo, o las películas de terror? Eso hablábamos recién con la Fran. Existe como un... no se ha llegado a un consenso, un punto intermedio, porque las transformaciones actuales se ven falsas de Hombre Lobo. En cambio, las transformaciones antiguas, en ese momento probablemente se veían súper realistas, ¿cachai? Daba calete mío, pero ahora ya no, ¿cachai? Entonces hay que llegar a un punto medio que tome cosas como la lentitud de la transformación de la antigua con cosas actuales, porque ahora se transforman en medio segundo, se transforman en Hombre Lobo, ¿cachai? Pero mira, en esta, la transformación de esta igual es igual da algo de miedo, entre las alucinaciones que tiene en un momento y la transformación misma hace varias fases en el que asusta, y la verdad es que el desmembramiento de las víctimas es brígido, mata a mucha gente en Londres, y así, brazos menos, sangre por todos lados, tráqueas volando, en un momento hay un accidente entre muchos autos, y es impactante cómo sale la gente así, salta por la ventana para adelante, lo atropella un bus, es como
es súper violenta. Entonces, me da risa que le digan comedia horror, porque en realidad como que la risa es nerviosa. No es una risa de que, uy, qué chistoso cómo están matando gente, sino que es tanta violencia que... O sea, imagínate ahora si la veis, pensáis eso, imagínate en ese momento. En ese momento, sí, yo creo que de hecho la tuvieron que cortar, tuvieron que sacar ciertas escenas. Por ejemplo, había una que uno de los personajes comía, el muerto viviente, comía un pedazo de pan tostado y le salía por el esófago, por un hoyo en el cuello. O una parte donde mataba a 3 indigentes, también tuvieron que cortarla porque la audiencia como que no logró tolerar el nivel de violencia. Así que es una película que si se ven hombres lobos, hay que verla. Ya, Cami, sigue con tu segunda película. Tu maravillosa mi maravillosa segunda película. No, la segunda que quería contar es la que quiero recomendar, porque es una película que a mí, yo la había visto como película de terror cuando iba a salir, el 2013. Vi el tráiler y todo, y se me olvidó de la existencia de la película y nunca la vi. Y cuando hablamos de Hombre Lobo, me acordé al tiro, yo nunca vi esa película, la voy a ver, sí o sí. Y la verdad es que es una película muy buena. Se llama Where, ¿ya? Es del 2013. Está dirigida por el director del Niño y de Devil Inside, que son películas de terror que son consideradas buenas para los que nos gusta el terror, que es el William Brent Bell. Fue el escritor y el director de la película. Y de verdad que logra bueno, en verdad ha sido la única película de Hombre Lobo que he visto que me ha dado miedo. O sea, salté como loca. ¿Cómo trabaja ella? De verdad, sí, trabaja la Amy Cook, que es la de Criminal Minds, que es seca, en verdad. Según yo, ella hace que la película sea súper creíble. Y la trama que usan, que utilizan para introducirte el tema del hombre lobo, que no lo mencionan en ningún momento de la película. En ningún momento de la película te dicen que él es un hombre lobo hasta el final, y lo dicen así como, pero, ¿cachai? Porque de verdad te lo presentan como súper real. O sea, él incluso tiene porfiria, que es una enfermedad que es conocida, ¿cachai? Y los síntomas que él tiene lo tratan de catalogar porque lo acusan de un crimen X al protagonista, o sea, no al protagonista, pero al que están acusando de un asesinato. Y esta galla es una abogada que como que defiende a la gente que no tiene recursos para defenderse, y él tenía como una historia de tener una enfermedad que le genera debilidad, en que de repente ni siquiera se puede parar. Entonces como que le tratan de buscar una lógica con la ciencia a todo el tema del hombre lobo, que jamás en verdad se presenta como tal, pero tú vas cachando obviamente que el gallo es un hombre lobo. Y lo bacán es que cuando lo muestran como hombre lobo, porque no sé si lo vieron en el tráiler, pero el gallo físicamente es una persona como pelúa, pero normal. O sea, realmente él es así, ¿cachai? Solo de 2 metros y musculoso. Es gigante, es súper musculoso, es peludo. Entonces ya lo miráis y es como un hombre lobo. Y cuando lo hacen hombre lobo, no se ve nada de falso, porque es como, no sé, ya de verdad, no sé, véanla, es súper buena. Yo me morí de miedo, me encanta. Y me la compré. Lo que sí es que sí, bueno, al final se va un poquito en la volada, pero se lo perdono todo porque la película, en todo el trayecto de la película para llevarnos al tema del hombre lobo, es muy buena. Y ese es puro guión. Y este es el guionista también del Niño, que también es una película buena, de terror, buena.
Así que el Tiene tema parece mucha- que está, que tienen que escribirlo los de terror. Guionistas La de terror. cámara tiene como mucha grabación en cámara como handicam, ¿no? Como lo que- Sí, Ay, hermoso. me voy a marear. No, voy a vomitar. Empieza como una handicam al tiro. Entonces, No, yo de me repente mareo mucho. hace tomas de normales, pero sí, la película te hace como estar ahí y te tira noticias. Es como si fuera verdad. Eso es es muy buena. Me Incluso tinca. las primeras escenas son la de la familia, que se supone que la mataron. ¿Cachai? La primera escena es como matan a la familia. Y todo eso es con la grabación que ellos hicieron, ¿cachai? Entonces, al tiro te da como una sensación de Paranormal Activity. Bueno, sí, son los productores de Paranormal Activity los que hicieron esta, pues entonces. Son gallos que cachan de terror. A eso voy. Un guionista de terror, un director de terror, entonces a él le salió la película. Le salió bien. Así que recomendaba. Buena. Ya, Marco, recomiéndame otra. ¿Cuál es Ya, la buena que diga? Está yo buena. vi dos, voy a hacer referencia a la película, ojo, debe ser una de las películas más malas que he visto en mi vida, que es La marca del hombre lobo y que debería mostrarse en escuelas de cine sobre películas con cero continuidad, es asquerosa. Por ejemplo, salen caminando, después salen en el dormitorio, después salen en un calabozo, después salen comiendo, es terrible. Una película, y más encima que es española, película española siempre Ahí está. con problemas. Oye, partes, mira, hasta te podría ir engañando. Oye, es terrible. La sufriste. Ah, no, pues espérate, que lo más enfermo de todo es que lo del hombre lobo, lo del hombre lobo es secundario, porque aparece una pareja de vampiros para torturar a este hombre lobo. Oye, mira, Oye, pero hay disfraces acá cuando nos disfrazamos para Halloween, estaba mejor hecho. ya, pues mira, es como media, a ver, es graciosa por cosas que no lo debería hacerlo, pero es, mira, es que exactamente, son los disfraces clásicos, es muy cliché, pero como te digo, como historia no tiene como continuidad, es que el tema de la continuidad es terrible. Y también, pues en Bueno, español, baila. coño, es insufrible. Mira, oye, volviendo al tema de la transformación de hombre lobo, efectivamente en la película que vio la Fran, es la más heavy en cuanto a deformación de ósea, que en el fondo el gallo se está transformando, le está saliendo un hocico. Y En las la manos mayoría, también. claro, también exactamente, po. Pero en la mayoría de las anteriores, las más antiguas, le ponen al gallo, le pegan pelo, en el fondo no hay, lo peinan para atrás, un poco de hilito largo y le pegan pelo. Pero es que Oye, pero no había. fuera de broma, Marcelo, fuera de broma, esta película, puta, yo soy siempre de la idea de vean películas y todo, pero esta película, ¿sabes que me sorprendió lo mala? Ya no es cine B. Cine C. No, oye, ¿sabes que me dio rabia en un momento? Ni siquiera cuestionándome, a mí me da risa cuando uno dice, oye, pero ¿qué estoy viendo? No, esta guay, oye, lo que me están obligando a ver, weón. Oye, terrible. Sí, fue por Oye, el programa. Oye, pero para hacerla corta, porque esto para mí fue una anécdota, la que yo sí de las tres que vi, la mejor que es la que voy a recomendar un poco, es La maldición del hombre lobo, que trabaja Oliver Reed, ahí me acordé cómo se llama el actor, que es el esclavista de Gladiador, el viejito de ojos verdes, él se caracteriza por unos ojos verdes. Me da la impresión que lo eligieron quizás a Oliver Reed por esto mismo. Y es la clásica historia del hombre lobo, que en el fondo nace, ¿por qué se llama la maldición? Porque en un poblado español, se llama Santa Vera el pueblo, se burlan de un mendigo.
Y nadie pensó que el mendigo era en el fondo un hombre lobo. De hecho, tú no ves el hombre lobo porque ves como lo más bajo del ser humano. Y en el fondo, ahí está el protagonista, que es Oliver Reed. Pero en el fondo volvemos al tema de que ser hombre lobo es un tema de descontrol y salvajismo, porque el protagonista nace producto de una violación de este mendigo hombre lobo que iba pasando nomás por un pueblo y que lo encarcelaron injustamente. Y en el fondo acá trata de el hombre trata de ser normal, trata de vivir, pero le dan los arranques de hombre lobo desde niño. Y eso la familia lo ha intentado un poco ocultar, pero no hay forma de controlarlo. Es el tema de esta película, es el descontrol. Y mira, quiero que vean al hombre lobo. No sé, ya lo vimos. También, pues, este no le pusieron pelo encima, le pusieron un peluche ¿Esta es la encima. buena que viste? ¿Qué cosa? ¿Esta es la buena que viste? No, porque estamos hablando de los inicios del hombre lobo. Como historia, es como el típico libro del hombre lobo, que es la comarca española, que pasa vicisitudes, que por ejemplo, cuando escucha ruido fuerte se convierte en hombre lobo. Por ejemplo, las campanas de una iglesia. Y también es de la típica historia que muere con bala de plata, pero mira, de las tres que vi, fue la más aceptable en todo. Transformación, estamos hablando de una película del año 68. Pero es aceptable, es como ese cine clásico, no arqueología del cine, pero sí años 60, 70, tú la podís ver, esta la podís ver, pero es como lo típico, no te va a sorprender nada, porque claro, que el weón que ve, en la noche se convierte en hombre lobo y que muere con bala de plata, nada más. Ya, mira, Por ejemplo, las de la Fran son 1000 veces más entretenidas de las que vi yo, pero la de Benicio del Toro, de la Nati, para mí es la mejor, y la que quiero ver es la de la Cami. No tenía idea de la existencia de esa web. Excelente. Sí. Ya, mira, voy a hablar de la otra que vi yo, que también es del año 81, el mismo año del hombre lobo americano en Londres. Y tiene Salieron como 13 años. ¿Ah? Salieron como 3 de Hombre Lobo ese mismo año. Es el año del hombre lobo, el año mundial del hombre lobo. Y se llama Aullidos, y es de Joe Dante, que es un director que hemos hablado de Howling. Esta es una película que costó $1 millón y recaudó 18. Bueno, Joe Dante, para los que no lo ubican mucho, antes de esta película había hecho Piraña, como una especie de remake, o sea, como de copia mala de Tiburón. Pero después de esta película lo vio un director y le pidió que hiciera un proyecto que estaban haciendo, que era Steven Spielberg, le pidió que hiciera Gremlins. Entonces esta fue la película que se mostró ante Steven Spielberg. Bueno, y ¿de qué trata? Más que nada, es interesante porque empieza esta película como un caso casi policial de un violador que está siendo investigado por una periodista. Y este periodista entonces como va como en terreno, ¿cachai? Como que recibe una llamada y se ofrece a ir a una parte, y como que es atacada por este gallo, que no sabe bien, no vio bien de qué se trata, y finalmente como que queda traumada. Y al estar traumada, el psiquiatra que tiene le pide que vaya a una colonia que tiene donde trata a distintos pacientes. Y ahí, bueno, ahí viene una transformación. Esta es súper interesante, esta transformación, porque originalmente estaba trabajando Rick Baker, el mismo de la otra película, y se fue para la otra película y él recomendó a un discípulo suyo que se llama Rob Bottin, y hizo esta transformación que no es igual, pero tiene como la misma onda de la transformación de hombre lobo. Pero ¿cuál es la gracia? Que se muestra que esa colonia era una colonia de hombres lobo y que atraía a la gente para que poder comérsela, eventualmente transformarla, pero para poder comérsela también. Entonces yo la miré y dije, oh, esta es la misma historia de Midsommar, pero versión hombres lobo. Entonces es bien interesante la historia, y el final también es interesante porque
no se lo voy a contar, pero da pie como a varias secuelas, que hubo 7 secuelas, pero eran todas pésimas, pero esta es como la mejorcita de todas las películas que hubo. Y tiene hartas cosas como entretenidas, tiene un humor negro que lo vamos a ver en Gremlins después. Por un lado. Segunda parte, hay muchas referencias. Por ejemplo, en una parte, cuando están investigando qué puede ser, están viendo la película del Hombre Lobo del 41 en la tele. O están viendo la película de los 3 chanchitos con el lobo de Disney, la están viendo también en la tele en otro momento. Y todos los personajes tienen nombres de directores de la Hammer o directores de películas de terror. Entonces hay como muchas meta referencias dentro de la película. Entonces es como una película para el que ha visto muchas películas antes, como que es bien entretenida. Yo, en la medida que fui leyendo, me fui incorporando de todas estas cuestiones. Pero sumando y restando, una película de su época, con los efectos flightes de su época, pero que en ese momento eran buenos y que salvaban y que asustaban a la gente. Así que, bien, una película que se puede ver, sabiendo que es una película de los 80, se puede disfrutar como tal. Ya, no esperen gran cosa, pero sí tiene ese giro de tuerca que no lo habíamos visto hasta ese momento. Y que incluso muchos no lo habían visto, incluso hasta Midsommar, ¿cachai? Que es una sociedad, ¿cachai? Que aislada, que trae gente. Esto es lo mismo, pero hombres lobo, ¿cachai? Que ya existía 40 años antes. Entonces, bien interesante esa película. Ya, ¿qué nos queda? La Nati, la segunda película de la Nati. Sí, la otra película que yo vi es Wolf, que es del 2004. Y en la que actúa el Jack Nicholson y la Michelle Pfeiffer. Esta historia es un poco distinta. ¿Es del 94 entonces? ¿O no? Del 94, perdón. Ah, ya. Y esta historia es distinta porque aquí lo que te plantean es como la parte humana de un hombre lobo. El Jack Nicholson, que es el protagonista, él es como un agente de una revista de negocios y de economía, y parte que él atropella a un lobo y se baja como a ver si está vivo y todo, y el lobo lo muerde, ¿cachai? Pero es un lobo. Y con el pasar de los días él empieza a notar cambios en su cuerpo, ¿cachai? Onda como por ejemplo donde lo mordió, él empieza a crecer pelo, aquí como en la mano, ¿cachai? Donde lo había mordido. No me acuerdo de eso. Y esa escena me llamó la atención porque como que él está en el baño, ¿cachai? Y cacha que tiene pelo y se los recorta como con una tijera, ¿no? Es como, ¿qué onda? Después a los días se da cuenta que ya no necesita ocupar sus lentes, sus lentes ópticas, ¿cachai? Y que puede leer así nomás. Empieza a desarrollar el olfato, el oído, y ahí él como en versión humana siempre se da cuenta de que algo está pasando, que algo le pasó después de eso. Y ¿qué pasa? Que parte súper bien, como que uno va agachando para dónde va, pero en algún minuto para mí se pierde. Se supone que es una historia de terror y finalmente es una historia de un romance. Él conoce a la hija del director de la revista y se enamoran y la esposa lo caga y finalmente la historia va para otro lado. Y como que el tema de que sea un hombre lobo en transformación queda como en segundo plano. ¿Cachai? Y finalmente una historia de amor, es eso, es una historia romántica, ¿cachai? Que finalmente el Jack Nicholson en algún minuto se transforma en hombre lobo, pero se pierde, parte bien y se pierde. Y remata pésimo. Pucha. No, sabes que a mí me costó hasta seguirle el hilo, como que la primera parte, oye, es súper entretenido, porque claro, él empieza a investigar, y un poco también basado en la lógica, ¿cachai? Onda como va al médico, busca como alguien que sepa y que sea experto en el tema, pero siempre avalado como por la ciencia, y de repente ya empieza a buscar talismanes y hueaditas raras, ¿cachai? Esa es la cresta. Por eso digo, como que la parte de hombre lobo va bien, hasta que se empieza a ir a la mierda y empieza a salir toda esta parte de la historia romántica al final, y que tampoco es tan romántica, como que no le pega ni la junta, ¿cachai? Y se pierde. Me costó seguirle el hilo en esa parte. Mira. Sí. Mira, dice que hace algunos años salió una película que se llamaba The Howl, en que sale el protagonista de Eragon. No sé si tendrá que ver con la anterior que nombré yo. No tiene nada que ver, pero era un detalle para la Fran. Netflix quiere hacer una secuela dirigida por Andrés Muschietti.
La Francia ¿Secuela de recién cuál? nada. Se fue, ¿viste? Se retiró Sí, indignada quedó helada. ¿Cuál es? de la anterior, de la de Aullidos. Ah. De la sociedad Hombres Lobos. De la sociedad de hombres lobos, la sociedad de licántropos. Ya, Pero ¿alguien más? ¿Ah? es Dime. extraño lo que pasa con el tema de Hombres Lobos. Sabéis que hemos analizado varias películas, pero nadie aplaude lo que ha visto en el fondo. ¿Cachai? También hay una buena película. Claro. Es que es una película de terror, ¿cachai? Hecha por un director de terror, por un guionista de terror. Entonces, la película como de terror sale de terror, ¿cachai? Exacto. Usa al hombre lobo como... Le da una explicación científica de real. Incluso hasta dicen que hay una epilepsia que tiene un efecto lunar, así, a ese nivel. Que como que hay personas, pero al final yo lo leí, igual es chamullo. Pero trata de explicar algo. Y Pero eso que es dentro, súper valioso porque es que claro, te inventa una explicación científica que en el fondo tú sabes que no es, pero eso es un aporte a la Exacto. cinematografía. Po. Pero Porque yo todas las weas que vi son tragedias. Tú eres hombre lobo, ¿para qué? Para sufrir, para que te maten. Eso es como... Sí, de hecho el remate de Londres es repenca. No, sí, el lobo adolescente, esa todos van a terminar felices. No, pero estaba pensando el tema de la luna. Yo sé que como en el folclore de medicina, por lo menos en Estados Unidos, en los países del hemisferio norte, está súper bien inserto de que las noches de luna llena queda la cagá, en la urgencia, por ejemplo. Y es como típico del folclore. No sé si acá en Chile se da, que en la noche de luna llena Es quede que- la zorra. Es que como que es por el efecto lunar que tiene sobre el agua, se supone. Porque el Los cerebro cambios de tiene energía. alto porcentaje de agua, y nuestro cuerpo es como 70% Esa es la explicación. agua. Y por Entonces, eso nos volvemos un poco locos la en la luna llena. claro, si Sí, la po, luna de tiene ahí viene el efecto sobre término la marea. exacto, lo de lo lunático también. Es Sí, por la cuestión que dice la Cami. justamente. La marea y en el agua, sí, está bien. Es que De por una eso estas películas no generan, es como súper trágico, porque al final es un pobre weón enfermo, por lo general, o que le pasó algo y que más encima le tienen que matar. O sea, le pasó algo en contra de su voluntad, ya sea Exactamente. un ataque, un doctor o lo que sea que hayan inventado, que nació el hijo de genética, y tiene que sufrir esta cuestión, y más encima tiene que matar gente cuando no quiere, porque la mayoría como que los mata y no se acuerdan al otro día, no es una cosa que sea consciente, y lo tienen que matar. Es como Oye, lo tienen que sacrificar a un pobre perro que tienen que sacrificar. Entonces a mí me genera más pero es un perro, básicamente un perro. un perro que matan. Sí. Oye, no sé si les toca así como bien tangencialmente la historia de Hulk. Yo encuentro que, bueno, Hulk está basado en el señor Jekyll y Mr. Hyde, pero a su vez el señor Jekyll y Mr. Hyde está basado probablemente en el mito del hombre lobo. Entonces, hay algo ahí. Hay algo así como que... Te juro que lo pensé cuando, no sé quién estaba hablando del tema de la transformación. Creo que fue la Cami cuando estaba hablando de Mr. Jekyll y pensé en Hulk. Dije, esa es como una buena reinterpretación de todo el síndrome y que se hizo bien, por así decirlo. Claro. En Hulk. Porque no muere. No. No muere, Como que aprende a vivir con su... hace cagada, pero por hacer cagada de repente hace el bien. Y lo sobrelleva, po. O sea, logra sobrellevarlo. Y En el algún weón sufre. momento. Tiene que, como Eso- sufre como todos los hombres lobos. Ese era como el mensaje bonito del lobo adolescente, que el papá le decía, tú llevas el lobo dentro y tienes que aprender a vivir con él, no de él, sino que aprender a ser tú, pero con eso dentro tuyo, que es como tu energía, tu intensidad, etcétera, y al final él es súper bueno jugando básquetbol sin convertirse en el lobo, pero es porque es el lobo. Entonces, sí, pues Hulk también, pues, como que aprende a dominar su parte más básica. ¿Ya algún otro comentario ya va a empezar a cerrar? Ya analizamos 10, Bueno. 11 películas. 11 películas.
Dos palabras que los chiquillos están ahí hablando en los comentarios de la película Están hablando por su cuenta. Sí. No, Oh, pero es que lo único que quería era que terminara esa película, les juro. Fue horrible. ¿Cuál? Fue horrible. Esa Esa es la que están comentando, la Howl, la que le mandé hoy día el video de que son... Ah, Ya, mira, es que esa película se va en la tremenda volada porque trata de hacer los hombres lobo como zombies. O sea, y son unos Gollum andantes. Y con unas pelucas, o sea, no, es que de verdad, no. Porque se empieza, claro, es un tren que queda como en la mitad de la nada, no sé, en alguna parte en el Reino Unido. muy ocurrente. Y queda en un bosque, ¿cachai? Queda en un bosque, y ahí en el bosque había un hombre lobo. Pero es horrible el hombre lobo, de verdad. Y yo digo, ¿cómo pueden matar tanto el personaje del hombre lobo? ¿Cómo? Me da rabia. Porque es horriblemente falso. Y es horrible. O sea, te da más risa que susto. Es una burla. Y la cuestión es que empieza a morder a la gente del tren y se transforman en hombres lobo. Pero así, zombies. Te lo juro, zombies. Inmediatamente. Zombies. Sí, es una película, según yo, es como una película que mezcla ¿De zombies, zombies hombres lobo, Zombies pero peludos. mal. Hombres Lo lobo único zombies. que quería Así era que debería terminara. Fue pérdida de tiempo. Es que Oye, como pero que como... tiene, punto en común, varios hemos mencionado películas que se desarrollan en el Reino Unido. Sí, Como ahora, Drácula de Es Transporte. que es de ese tipo de folclore, es por ese lado. Acá el hombre lobo en Chile Victoriano. no debería pegar derechamente. Oye, lo que yo le iba a comentar que en casi todas las películas, salvo Teen Wolf, es penca ser hombre lobo, no es como ser vampiro. Ser vampiro incluso hasta te da hasta garbo. no, es que Pero acá siempre se habla de una maldición. De hecho, no tenéis ningún beneficio de ser hombre lobo, sino que más que de descontrol, esa weá que cuenta la Fran de como el cañazo, onda, puta, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy con sangre, man? Y claro, había matado gente, entonces, claro, ¿por qué? Estoy vuelto loco en el fondo. No sé cómo se le puede dar la vuelta de tuerca al hombre lobo, porque yo le había nombrado el tema de la Underworld, que en el fondo igual te tira un poco para arriba al hombre lobo, pero va asociado a los vampiros y que es la raza penca. Es penca ser hombre lobo, ¿cachai? De nuevo. Sí, pues bueno, Sí. los vampiros son el príncipe de las tinieblas de Drácula, pues, ¿cachai? O sea, tiene su rango importante. Aquí Claro. está más entretenido que afuera que el Me programa. maté la risa. Si en Chile no hay lobos, ¿qué podría ser? El hombre quiltro El Puma. o el trauco lobo. El El Puma. trauco lobo. Oye, Buenísimo. pero no, se supone que aquí como que en Latinoamérica la idea es como con como con alguna pantera del Amazonas, ¿cachai? Una como que Sí, también pues. no me acuerdo Bueno, cómo se llama. No, pero hay una que es con el jaguar. Mm. La Amazonía él es como el hombre jaguar que es como el trauco chileno. No, tiene que ser el Puma, si nosotros tenemos Puma. Es que ahí pasáis como de felino, pasáis un felino. Sí. como que Ah, tiene nada que ¿verdad? ver. Po? No sé, Del pero peludo, yo estaba felino. pensando. Oye, Pero claro, a mí El hombre chinchilla, weón. ¿qué? El hombre chinchilla. Ya, ahí se fue la chucha. Ese está peor que yo. No, pero mira, pero acá también la Marcela Hernández habla de algo, no sé si vieron la película de anime, Los Niños Lobos. Es maravillosa, Ay, maravillosa. sí. Muy bonita, pero también en el fondo, sin spoiler, Sí. trata de aprender a vivir con lo que te tocó, que en este caso, nuevamente, no es divertido ser hombre lobo. Esa es la de la pareja, ¿no es cierto? Son dos hermanitos. Sí, son dos hermanitos. Sí, son dos hermanitos. Ya. No, pero es que también vi otra en el que él se transformaba, el papá moría. Ah, no, pues es la misma. Esa, ¿no es cierto? Ah, ya, sí. Sí, es la misma, si el papá es el hombre lobo. La mamá los cría después como en el campo. Ya, Claro. sorry.
No, pero Nati, a mí la Fran no te contaminó nada si la quieres ver. No, si eso Ya, está ok. empezando nomás. La tengo en la lista. Sí, está empezando. Es linda. El, Ah, Netflix, a mí ¿no? el hombre lobo que me Estuvo. gustó caleta. A mí el hombre lobo que me gustó caleta es el de Penny Dreadful. Ah, sí. El personaje que hacen de hombre lobo en Penny Dreadful. Para que lo. Pero a esa sí que no voy a contar nada porque es una de las mejores series de la vida, así que la tienen que ver, ¿no? Pero ese hombre lobo es súper bueno. Y también ocupa el mismo recurso que la película que les dije antes que era buena, en que en ningún momento se dice que es el hombre lobo. Yo creo que esa es la clave. Ya lo cagaste. Dejártelo a ti. Ese es el gran spoiler de Que la te lo primera dejen temporada. a ti. ¿Por qué? Gracias. Porque lo dice en el penúltimo capítulo de la primera Pero no temporada. digo quién, po. Ah, Es como decir que Frankenstein. ¿Está Frankenstein? Sí, está Frankenstein. Está Dorian Gray. pero tiene su apellido, po. No sé. Víctor Frankenstein tiene su apellido, tiene su delantal blanco con el nombre en la película. Ah, bueno, sí. Ah, ya me acordé. Sí, po, ya. Sí, me acordé. Sí, vi la primera temporada de Penny Dreadful. Estaba tratando de acordarme Ah. cuál de todos era. Ya sé quién es. ¿Viste que no está Sí. fácil? Ah, No. pero ese es muy bueno. Ese Me encanta personaje es muy bueno. Ya, estamos, yo creo que ya revisamos 10 películas, 11 con la del Marco, la descartable. No, de la descartada. Así que Hoy hablaron de estos cabros mexicanos que les decían que eran hombres lobo, que tenían una enfermedad muy fea que, ah, ¿En qué hipertensión. momento hablamos? Hemos estado todo el rato contigo. ¿cómo se llama? ¿Cuánto? Se fue, güey. Tricosis. Hipertricosis. Esa. Y otras veces le dicen hipertricosis lainigonosa. Así le ponen ese nombre. Esa weá para mí es una maldición. Sí. Oye, creo que había una hermana, esa sí que las paga peor. Oye, ahí me pilló el gesto. Dice, hubo en los 80 una serie de hombres lobo donde el protagonista buscaba un hombre lobo tuerto. Tenía muy buenos efectos. No, Me pilló. no me pillaste. Bien, ¿más? Búscate el nombre y mándalo. Te dice, Zapata dice que los hombres lobos, así para terminar con la weá. No, no hablamos de Salfate acá. No, intocable. Ya, vamos a Vamos. seguir haciendo especiales, vamos a seguir haciendo cuestiones para entretenernos acá en cuarentena. En cuarentena. Cuarentena Oye, está- pero me gustó, voy a ser súper honesto, no le tenía ninguna fe al tema de los hombres lobos, ¿ah? Porque yo Ya, siempre lo he encontrado un tampoco. personaje menor, pero con las películas que vieron, la tiré para arriba de nuevo. Yo la que analizó la Nati, yo la había visto, la de la Cami también. La de la Cami quiero verla, la Weird, esa yo creo que es la que más me va a gustar. Pero ojo que, acuérdense que Y el hombre lobo tenía su gran oportunidad de brillar nuevamente en el nuevo universo del Dark Universe de Universal. De Y cagó Universal. el Dark Universe. Así que Por la momia, po. con la momia cagó todo. ¿A qué hace la momia de nuevo? Pero que imagínate, yo creo que cagaron, eso ya para terminar, cagaron el Dark Universe porque quisieron ambientarlo en el presente. Todo. Mm. Ah, claro. La Pero buena no no como resulta, clásicamente porque estaba. es terror gótico. Los buenos no entienden, no saben lo que es el terror gótico. Claro. No Y es el aparte terror pusieron a Tom Cruise. Tom Es Cruise otra- igual es un actor que genera anticuerpos en algunas personas. Sí. ¿Quién? Tom Cruise, O lo amas o lo odias. excepto por Top Gun. Ahí no, bacán. Es como ¿Pero su... estáis hablando por la momia? Sí, La momia Tom Cruise, ¿En que donde weá más sale mala. hasta Mr. Jekyll? ¿Sale hasta el Dr. Jekyll? Todo, que ese era el inicio del universo nuevo. Po. iba a abrir el Terrible. universo de los... Asesinato. No, esa weá Un es... asesinato. Le falta respeto con los monstruos antiguos. Los monstruos se revolcaron en la tumba. Sí, Bela Lugosi. Eso, Pero luego eso pasa por no saber llevar historias ni personajes. Pues, ¿sabes qué pasa? Como decís tú, Como Penny Marcelo, Dreadful. hay que tenerle respeto a ciertas cosas. Y está todo dentro de un universo de terror gótico. Esa weá de actualizar, en teoría, si tú eres un poquito letrado, te das cuenta que a medida que avanza el tiempo, menos personajes mitológicos hay. Entonces es un absurdo la weá que están planteando. Esa cuestión de la momia
oye, es dolorosa esa película. Sí. Yo le tenía fe, imagínate. Fue al cine. Que no resulta esta weá, dice, porque no tienen creatividad. Esta weá hace muchos años que no hacen algo original. No, si mira, si incluso se puede hacer, se puede haber hecho un reinicio, ¿cachai? Pero háganlo bien, pues, no hagan weá. Son weá. Sí, porque oye, esta película quizá, como dice la Fran, que tiene que tener hartos años, estas películas de este universo cinematográfico eran todas en blanco y negro. Entonces quizás, claro, Se quizás podrían haber renovado. pero háganla bien, pues, no hagan weá. No saben, pues. ¿Te acuerdas tú de una película que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios? Oye, ese viene de un cómic que es maravilloso, pero la película... Pero la película del terror. Yo creo que se caen en tratar de venderla, en tratar, por ejemplo, esta de modernizarla, de como un público más joven, no sé, y como que en eso, en tratar de venderle con hartos efectos especiales, etcétera, pierden el guión y se van a la chucha. Pero como es que no le ponen así a la Lo que historia. pasa es que ellos tienen, o sea, Hollywood tiene el concepto de que terror significa efectos especiales y sangre. ¿Cachai? Y eso, weá, no, pues es un complemento nomás, porque ahí se la guinda la torta. Hereditary. Hereditary. Exacto. No, cine de terror japonés, la otra que digo también, así. Fácil y simple. Sí. Ya, terminemos, porque ya llevamos 1 hora y cuarto. Está bien el horario. Ya. Vamos a avisar de qué es lo que vamos a hablar y nos vemos pronto, ¿ya? Chao a todos, chao Nati, chao Fran, chao Cami, chao Marco. Nos vemos. Chao. Gracias por compartir con nosotros. Chao, nos vemos.